Las presidenciales del 28 de julio no sirvieron para superar la crisis política. El Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, pero Edmundo González afirma que las actas que tiene en sus manos le dan a él la victoria. El Centro Carter evalúa el proceso como una elección no democrática en la que se presentaron unos resultados totales sin desglosarlos por mesas de votación que dejen claro de dónde salieron esas cifras. Ante las denuncias de fraude electoral, Nicolás Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso electoral que prolongará el conflicto político y así no habrá condiciones ni incentivos para recuperar la inversión productiva. La crisis política y el recrudecimiento de las sanciones internacionales hará muy difícil sostener la política de estabilización con la que el gobierno logró reducir el déficit fiscal, la emisión de dinero inorgánico, desacelerar la inflación, mantener estable el tipo de cambio y proyectar a Venezuela como uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina. La prolongación de la crisis política tiende un manto de incertidumbre sobre la economía. Si la comunidad internacional desconoce el resultado, se repetirá otro periodo presidencial signado por sanciones económicas y aislamiento internacional. La tensión diplomática repercutirá sobre el comercio exterior y las inversiones extranjeras. Si no se resuelve el conflicto político, reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos, la actividad económica se estancará y el país puede caer de nuevo en una profunda y prolongada recesión. En 1999, Venezuela extraía 3.100.000 barriles de petróleo diarios. En agosto de 2024, la cifra es de solo 851.000 barriles. En la próxima década, Venezuela necesita captar inversiones por 100.000 millones de dólares, a razón de 10.000 millones de dólares cada año, para aumentar la producción en 100.000 barriles al día adicionales hasta llegar a 2 millones de barriles diarios en 10 años. Pero las sanciones económicas, financieras, petroleras y comerciales limitan las inversiones en petróleo y obligan a PDVSA a vender los crudos a través de intermediarios con ruinosos descuentos que han llegado al 40%. Si se endurecen las sanciones petroleras, se desplomará el ingreso en divisas, el Banco Central de Venezuela no podrá abastecer el mercado cambiario y el precio del dólar se desbordará. De hecho, ante la prolongación de la crisis política, la demanda de divisas está aumentando y el Banco Central se ha visto forzado a vender más dólares en momentos en que las reservas internacionales registran mínimos históricos. Una depreciación menor a la inflación trae como consecuencia la apreciación del tipo de cambio real. El cambio oficial es de 36,63 bolívares por dólar, pero la tasa real, esa que se ajusta por inflación, está en torno a los 120 bolívares el dólar. Este abaratamiento de la divisa estimula una mayor demanda y ejerce presión permanente sobre el tipo de cambio. El gobierno ha priorizado el uso de la política cambiaria como instrumento de su política y de su estrategia antiinflacionaria. Combina el anclaje cambiario con la exoneración de aranceles para abaratar las importaciones y desacelerar la inflación. Por eso, posterga el ajuste cambiario. Para anclar el precio del dólar, se ha reducido la emisión de dinero sin respaldo destinado a financiar el déficit fiscal. El Banco Central de Venezuela también mantiene una política monetaria muy restrictiva, con 70% de encaje legal, que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo. Esto se traduce en menos bolívares para comprar dólares. Adicionalmente, el Banco Central inyecta divisas al mercado cambiario
para alimentar la oferta y estabilizar el tipo de cambio. Si se endurecen las sanciones petroleras, el ingreso en divisas se desplomará. El Banco Central no tendrá reservas para mantener el anclaje cambiario. Y así, el precio del dólar se desquiciará, arrastrando consigo el desbordamiento de los demás precios. La prolongación del conflicto político y el endurecimiento de las sanciones colocan a Venezuela a las puertas de un nuevo desequilibrio macroeconómico que puede reeditar los años duros de escasez e hiperinflación que ya se creían superados. Un contexto de sanciones económicas y aislamiento internacional aleja la inversión privada nacional y extranjera. Ni los incentivos de las zonas económicas especiales, ni la confidencialidad y protección que otorga la ley antibloqueo serán suficientes incentivos para captar las inversiones que la economía necesita. Si se endurecen las sanciones, es previsible una salida de capitales, toda vez que las inversiones locales tenderán a relocalizarse en otros países. Esto se traducirá en una mayor demanda de divisas, así como un repunte del tipo de cambio y de la inflación, lo cual abortaría el proceso de estabilización y recuperación económica que se venía logrando. Se advierte que el endurecimiento de las sanciones puede terminar de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de Estados Unidos. Ciertamente, el gobierno de Nicolás Maduro seguirá contando con el apoyo de países como China, Rusia, Turquía e Irán. Pero en el actual contexto bélico será un respaldo político más que un apoyo económico. De hecho, el petróleo ruso está compitiendo con el petróleo venezolano en los mercados asiáticos. Y China se está abasteciendo del petróleo ruso que se vende con grandes descuentos debido a las sanciones por la invasión a Ucrania. El gigante asiático detuvo la inversión en proyectos industriales y de infraestructura en Venezuela. Y a lo sumo ha ampliado los plazos para el pago de la deuda pendiente de 15.000 millones de dólares, pero no ha otorgado nuevo financiamiento. Irán está enfocado en un potencial conflicto bélico con Israel y anunció una dura respuesta tras el asesinato en Teherán del líder político de Hamas. Y Turquía está en una zona altamente sensible que no puede descuidar. Todo esto socava la base de apoyo geopolítico y financiero para mantener la estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo. Venezuela necesita repotenciar los sistemas de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, que son un cuello de botella para expandir la actividad económica, así como un obstáculo para mejorar las condiciones de vida en los hogares venezolanos. Pero esto no se puede hacer con renta petrolera. En adelante se va a requerir el financiamiento de los organismos multilaterales. Recuperar el acceso al crédito internacional pasa por reestructurar la deuda externa, proceso que exige un gobierno legítimo, con muchísima credibilidad, exige instituciones reconocidas y un gran consenso político para respaldar los nuevos compromisos. Pero un gobierno no reconocido no va a poder iniciar esta negociación de la deuda externa y tampoco va a poder reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales para reestructurar una deuda externa que actualmente supera los 160.000 millones de dólares. En Venezuela, el costo de la canasta alimentaria para 5 personas supera los $500 al mes. Según un estudio de Ecoanalítica que mide el ingreso individual, 45% de los venezolanos percibe en torno a $100 al mes y solo 7% tiene como ingreso más de $600 al mes. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, casi 8 millones de venezolanos han migrado huyendo de los bajos salarios, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida a raíz del colapso de los servicios de agua, electricidad y gas. De acuerdo a un estudio de la encuestadora Delfos, ante la pregunta de qué harían si no se resuelve
la crisis política, el 12% señaló que buscaría la manera de emigrar. En consecuencia, si la economía se estanca y cae de nuevo en recesión, la falta de empleos estables y bien remunerados recrudecerá el flujo de venezolanos que se marcharán hacia el exterior buscando mejores condiciones de vida. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.